Agradezco a Gonzalo la oportunidad que me dio de escribir un breve prólogo para este libro y ahora de decir algunas palabras en su lanzamiento. Y me hago parte de lo que señalaba Pablo. Yo creo que hoy día es un gran día. Hace 53 años triunfó en la elección presidencial Salvador Allende. Como alguien señalaba, a los que en aquel entonces teníamos uso de razón nos marcó la vida. Por eso es que recuerdo con mucha emoción esa Alameda de la noche de septiembre de 1970, atiborrada, llena, alegre, y el inolvidable discurso del presidente Allende desde los balcones del edificio que existía entonces de la Federación de Estudiantes de Chile. El libro de Gonzalo Marner, que efectivamente, como dice muy bien Cristina, es un texto mucho más sustancial que su apariencia. Es un texto denso, no es difícil, pero sí es un texto que está, cada línea es una idea, y en ese sentido, bueno, es un gran aporte, porque si lo breve es bueno, es dos veces bueno, decía Graciano. A mí me consta que este texto fue escrito cuando fue preparado, cuando algunos sentimos un vacío frente al 50 aniversario del golpe militar y una embestida de la derecha que venía desde todas partes, desde todos lados, con una radicalidad muy grande en sus posiciones. Y por eso yo creo que yo proclamaría este texto como el mejor texto de estos 50 años. No lo he leído todo. Felicito a Alon por la tarea que ha efectuado de publicar textos muy valiosos, pero yo creo que para las circunstancias que vivimos hoy día, y voy a explicar por qué este libro de Gonzalo es muy importante. Bueno, Gonzalo es una de las pocas personas que yo conozco que ha logrado una amalgama que es bien difícil, que es la de ser al mismo tiempo un político siempre activo, aunque no esté en la primera página o en las portadas de los diarios, y de ser un académico que no renuncia a esa, diría yo, casi una suerte de adicción por la academia, de identidad, con la idea de enseñar, de transmitir a otras generaciones sus conocimientos, y además de hacerlo desde esta universidad con la que se siente muy, muy identificado desde hace ya decenios, ¿no? Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Lo primero, la derecha se preparó, es evidente ya a estas alturas, para estos 50 años, montando una operación, ¿no? Y esa operación se ha reflejado en varias producciones, pero una de las primeras que llamó la atención fue la de este libro de Mansuy, por el cual yo confieso que, más allá de su contenido, tengo una cierta simpatía. Me gusta alguien que desde la otra lado de la cancha se mete a este lado de la cancha y elabora. Pero bueno, no es la primera vez que eso ocurre, y realmente para mí la distancia que hay entre este libro y, por ejemplo, el libro sobre Pinochet de Carlos Huneeus, que es un historiador demócrata cristiano, es enorme. El libro de Carlos Huneeus es una investigación histórica, es un ensayo histórico que tiene un planteamiento, y el de Mansuy yo creo que no puede ser calificado de investigación histórica porque claramente es insuficiente. En realidad es la expresión de una idea, que es la idea rectora que ha levantado la derecha en estos 50 años.
y que está detrás, creo yo, de esta redacción, que es este libro escrito con materiales de muchos años, porque Gonzalo Marner además tiene el buen hábito de escribir lo que piensa, de ponerlo en blanco y negro, ya sea en papel o en digital. Y su aporte y su producción ha sido extraordinaria. A los que lo seguimos de hace mucho tiempo y lo leemos muy a menudo, realmente la contribución que ha hecho a la reflexión política en la izquierda y al debate económico en la izquierda y en general ha sido muy grande. Bueno, pero Mansuy apuntó al centro del blanco y dijo: mire, aquí el problema que tuvo Allende es que fue víctima de sus propios errores. El problema que tuvo la Unidad Popular es que se autovictimizó a través de sus errores. El problema de la izquierda es que se ha convertido en una víctima y fue derrotada por sus errores. Este acto de ilusionismo elimina de la reflexión, del análisis, elimina a la derecha. La derecha no está en la reflexión, no es un actor, no es un protagonista en esa reflexión. Ni es un protagonista los Estados Unidos, ni son un protagonista los militares, son los errores de la Unidad Popular, los errores de Allende, que pagaron por sus errores. Esto es como una forma de revictimización, como llamamos en el mundo de los estudios de género, a la mujer que es una vez violada, se le dice que usaba las polleras demasiado cortas o el escote demasiado grande. Entonces, la opción de la derecha es presentar este 50 aniversario como el recuerdo nostálgico de los errores de la Unidad Popular. Yo quiero aquí señalar para ser más breve, tres elementos que habría que tener en cuenta para desarrollar este argumento. En primer lugar, es un hecho histórico, y si no, que me desmienta la Cristina, que Allende sufrió un golpe de Estado antes de ser presidente. El asesinato de Schneider fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, para impedir que Allende pudiera asumir como presidente una vez proclamado por el Congreso en virtud del acuerdo a que llegó la Unidad Popular con el Partido Demócrata Cristiano. Allende no había cometido ningún error desde el gobierno cuando trataron de darle un golpe. Y esto, por un acto de prestidigitación, desaparece de la historia. Y ese golpe que se intentó dar con el asesinato del general Schneider, secuestro, asesinato del general Schneider, el track 2, como lo definía la CIA, el camino, el sendero número 2, porque el número 1, que era una especie de vía pacífica al golpe, había fracasado, ¿no? Una vía normal al golpe. Entonces pasaron al 2, y en el 2 simplemente lo que hicieron fue iniciar, porque el golpe se estuvo repitiendo permanentemente. Detrás de cada acto de la derecha en el tiempo de la Unidad Popular había una voluntad golpista. Esa voluntad golpista se produjo cuando asesinaron al comandante Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente Allende. Esa voluntad golpista se produjo cuando se declaró la huelga de camioneros, cuando 4 semanas se declaró el paro empresarial y que cerraron todas las empresas para que no produjeran, y fueron los trabajadores desde abajo
los que, convocados desde arriba, digámoslo también claramente, para que no todo se lo lleve abajo, también quede algo para arriba, convocados desde arriba se tomaron las fábricas y las hicieron producir. Y después hubo un problema para explicarles que ahora tenían que devolverla, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, pero permanentemente la derecha estuvo en una actitud golpista, en una actitud conspirativa. Siempre hubo conspiradores dentro del ejército que estaban trabajando en pos de derrocar al presidente Allende. Esto está desaparecido del análisis de la derecha. Segundo tema, la intervención foránea. Aquí lo ha mencionado Cristina, desde mediados de los 60, los servicios de inteligencia del gobierno norteamericano actuaban intentando, ¿qué verbo podría decir yo? Apagar la fuerza de la izquierda, evitar que la izquierda pudiera desarrollarse y, por supuesto, llegar a la presidencia de la República. Todo eso está documentado también, son hechos históricos. Si uno va a la fuente, al informe Church del Senado norteamericano, hecho en 1974, presidido por este senador demócrata sureño de los Estados Unidos, publicado por el propio Senado y la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y así sucesivamente hasta hoy día, en que se siguen desclasificando materiales que reafirman lo que estoy diciendo, que confirman lo que Kissinger ya dijo en el capítulo 8 de su memoria, cuando Nixon le dice, hay que hacer chirriar, dijo Cristina, chirriar, chillar, gemir, aullar, no sé cómo se traduce eso bien, de todas esas formas, posiblemente, la economía chilena. Y este es el tercer punto que quería yo señalar. La economía se convirtió en el gobierno de Allende en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque inmediatamente, bueno, ya Nixon a los 5 días, a los 10 días, 8 días que Allende había ganado en las elecciones, ya Nixon había planteado el objetivo: hay que hacer aullar la economía de dolor, hay que hacer gemir a la economía. Y eso se hizo sistemáticamente. O sea, el caos de que habló el expresidente Sebastián Piñera el otro día en una intervención que alguien me preguntó por qué en alguna intervención pública yo había calificado de sensata. Yo la califiqué de sensata no porque concuerde con ella, discrepo de todo lo que dijo, pero lo dijo en un tono y de una forma que hoy día, comparado con los demás, parece bastante sensato. O sea, es un tipo que está tratando de buscar una forma de dialogar. Bueno, pero yo no comparto nada de lo que dijo, particularmente dijo el caos de la Unidad Popular. Pero ¿cómo se generó el caos? ¿De dónde surgió el caos? Aquí está el tema de las políticas económicas del gobierno de la Unidad Popular que aborda el libro de Gonzalo y levantando una tesis que yo comparto y que compartí en su momento. Pero yo tenía 31 años, algo así, y le decía al presidente, no diga presidente que hemos parado la inflación, porque él tenía planteado como a 6 meses, hemos parado la inflación. Me acuerdo que un día se va a asomar al balcón de La Moneda a hablarle a un grupo que había afuera, y yo me acerco por detrás. Yo trabajaba en ese tiempo, los primeros 6 meses de La Moneda, como asesor económico, junto con mi amigo Arsenio Pupano, asesor jurídico, que está desaparecido hasta hoy día, y le digo, doctor, no vaya a decir que hemos parado la inflación. Entonces me dice, ¿por qué, Jorge? No, doctor, porque la inflación está ahí, está gruñendo, está rugiendo ahí abajo, la hemos contenido, pero no la hemos parado. Bueno, hubo ahí una opción económica, política económica, que fue interesante, importante. El primer año del gobierno de Allende fue un año lleno de éxitos. Pero el segundo, esos éxitos se pagaron caro, porque se había perdido el control de la situación.
Entonces yo en general comparto lo que hubo errores. ¿Quién no comete errores? Yo tampoco tenía en ese momento una alternativa. Habían otros que planteaban alternativas. Yo era un economista en aquel entonces, todavía era economista, muy joven. La opinión no pesaba demasiado. Pero más allá de los errores, el desabastecimiento, claro, en parte uno diría fue porque aumentó el poder de compra de los sectores populares, gracias a los aumentos de salario, a la redistribución de ingresos tremenda que se produce en el primer año del gobierno de la Unidad Popular. Es una redistribución, bueno, y en buena hora, porque hay gente que nunca había podido comprar una cocina a gas o tener un refrigerador o ya a esas alturas un pequeño televisor, lo pudo tener. Pero comenzaron a producirse desequilibrios, y esos desequilibrios fueron aprovechados por la derecha y por gente inescrupulosa, que no necesariamente estaban impulsados por la derecha, para generar mercado negro, generar acaparamiento, y comenzó a producirse el acaparamiento. Esto también está probado, porque el día 12 de septiembre los anaqueles de los supermercados y de los comercios de alimentos estaban llenos, 24 horas después del golpe militar. O sea, había un acaparamiento desenfrenado. Y hubo corte de líneas de crédito desde el comienzo, que se fueron cortando y presionando a través del Club de París para el pago de la deuda externa. Yo asistí a la reunión del Club de París por Codelco y tuve esa impresión inolvidable de ver sentados en la testera frente a todos los deudores a Clodomiro Almeida, a canciller, Orlando Letelier, embajador en Estados Unidos, y Pablo Neruda, embajador en Francia. Es una fotografía imaginaria que nunca he olvidado. En fin, la economía chilena sufrió una agresión permanente. Yo pregunto lo siguiente: ¿qué pasaría hoy día? Hagamos lo siguiente, que los historiadores no lo pueden hacer, pero ¿qué pasaría hoy día si se declarara una huelga de camiones de la dimensión que se declaró contra el gobierno de la Unidad Popular? ¿Habría impacto, efectos, algo de caos? ¿Qué pasaría hoy día si todas las empresas se cerraran por 4 semanas? Entonces, los sistemas económicos son muy delicados. Generalmente, intervenciones en el margen del funcionamiento de una economía son las que producen efectos. Imagínense estas, que eran enormes intervenciones. Porque aquí, si el Banco Central vende no sé cuántos dólares, es poquitito, regula el precio, está interviniendo en el margen. Pero aquí es un ataque directo al sistema productivo, o la intervención que hicieron en las minas de cobre, donde más allá de que había sindicatos que eran sindicatos muy fuertes y que tenían una cultura sindical que era muy complicada, más allá de eso hubo una intervención con recursos, con dinero proporcionado por la CIA. Entonces, hubo golpe antes de asumir. Hubo intervención foránea sistemáticamente desde el comienzo hasta el fin, y desde antes del comienzo. Y se convirtió la economía en un campo de batalla para derrotar al gobierno. Eso, el libro de Gonzalo Manner lo dice mucho mejor que yo y con mucho más antecedentes. Quiero finalmente destacar que el libro tiene este capítulo final sobre el futuro de la izquierda, Allende y el futuro de la izquierda, que es son unas páginas que realmente hay que leer varias veces, porque están repletas de distintas ideas, algunas polémicas, pero que muestran un camino, abren un sendero
reafirman una esperanza. Y como yo me he puesto muy blochiano en el último tiempo, porque fue Ernst Bloch el que levantó, el gran filósofo marxista alemán, el que levantó la idea de que la esperanza era una fuerza, en su obra El principio Esperanza, que es casi imposible de leer, porque es demasiado complicada, pero el principio Esperanza es saber que la esperanza es una fuerza. ¿Por qué? Porque la esperanza es concebir algo que no existe hoy día, que no está hoy día. Y nosotros concebimos una sociedad distinta a la de hoy día, otro modo de vivir. Y eso es lo que hizo Allende. Fue un campeón contra la desigualdad. Y hoy día en Chile se habla poco de la desigualdad. La desigualdad está escondida. Así como la derecha se escondió en estos libros y en estos debates para los 50 años, también ha escondido estos años la desigualdad. Se habla muy poco de la desigualdad. Y yo acabo de leer el informe del 2022 del Laboratorio de la Desigualdad, donde está Piketty. Hay 2 páginas de Chile que yo les recomiendo. Ver cuál es nuestra situación, porque nuestra situación en términos de desigualdad comparativamente sigue siendo muy vergonzosa. Muy vergonzosa. Entonces, tenemos la esperanza de una sociedad más igualitaria. No igual, porque nosotros no estamos por la igualdad, no somos iguales. Ni un hombre y una mujer son iguales, ni un blanco, ni un negro, ni un rubio, ni un moreno, ni un gordo, ni un flaco. Y esa diferencia la tenemos que agradecer y respetar y entender en sus distintas expresiones. La izquierda tiene que hacerse cargo a fondo del respeto y la consideración por esas diferencias. Pero son diferencias que se dan en el ámbito de la justicia social. Son diferencias justas. Alguien me dijo eso, es rawlsiano. Quedé espantado. Yo digo diferencias justificadas, para que no me reprochen una desviación rawlsiana. Bueno, termino con eso, invitándolos a desentrañar esta maraña que ha construido la derecha, esta cortina de humo que ha lanzado en los 50 años, y a seguir adelante con esta idea de futuro, que es la misma que tenía Allende y que apunta a combatir la tremenda desigualdad que existe en Chile y en nuestras sociedades. Muy buenos días, aquí muy buenas tardes. Mis saludos efectivamente desde la distancia, en primer lugar a las autoridades académicas, a mis buenos amigos Jorge Arrate y el autor del libro, a la editorial, a los presentes. Y quisiera manifestarles que tengo la ventaja y la desventaja de hablar después de quienes me han precedido y que han hecho un análisis muy amplio y en ocasiones detallado del libro de Gonzalo Marner. Pero antes de entrar en materia, permítanme decirles que exactamente a estas horas, hace 50 años, normalmente yo debía estar dirigiéndome hacia la universidad. Esa misma universidad. El día anterior y en la noche del 10 al 11 de septiembre, yo había estado participando junto con el ministro de Defensa Letelier, el ministro del Interior Carlos Briones, el director de Televisión Nacional Augusto Olivares y el presidente en la preparación de un mensaje al país que iba a dirigir desde la Universidad Técnica del Estado, en el que iba a exponer la situación en que se encontraba el país, las medidas para enfrentarla, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. En lo económico iba a presentar el plan en que había estado trabajando precisamente el padre de Gonzalo Marner, ministro de Planificación, y Pedro Buscovich. Y en lo político iba a abrir las urnas para que los ciudadanos pacífica y democráticamente pudieran escoger el camino que ofrecía el Ejecutivo, el Gobierno,
y el que le ofrecía la oposición desde el Parlamento. Ese proyecto iba a proponer la adecuación de la estructura del Estado, de las instituciones del Estado, a la realidad social y económica y a la dinámica que se estaba viviendo a través de un proyecto de constitución, de nueva constitución. Ese discurso no tuvo lugar porque el golpe que estaba previsto en principio para el día 14 se adelantó a fin de evitar precisamente que el país conociera que había una salida política. Y ustedes quizás hayan preguntado si han leído la desclasificación la semana pasada de dos diarios, el diario de la CIA, comunicación de la CIA al presidente de Estados Unidos, del día 8 de septiembre del 73, 8 de septiembre y 11 de septiembre. Y Peter Kornblum, que ha publicado un libro sobre los documentos desclasificados de la CIA, se pregunta por qué esas dos comunicaciones han estado en secreto absoluto durante 50 años y solamente ahora lo comunican a petición expresa del gobierno y del Parlamento de Chile. Pues bien, yo también me formulo a mí una pregunta y creo tener la respuesta. Por una pequeña frase que hay en la comunicación del día 8 de septiembre de 1973, cuando expone que hay ya un acuerdo para llevar adelante un golpe militar de manera inmediata, y termina en la comunicación diciendo: el presidente Allende es partidario de una solución política. Esa pequeña frase, creo yo, que es la razón por la cual han mantenido el secreto. ¿Por qué? Porque dentro de la dinámica golpista que ha sido ya descrita, la idea de que había un caos y que este caos necesariamente era una espiral que llevaba a un choque, a una confrontación, un enfrentamiento, como se decía en el lenguaje de la época, tenía una barrera, que era el presidente Allende. Y esa barrera se mantuvo hasta el final. Pero eso chocaba con toda la preparación psicológica hacia el golpe, a través de la campaña mediática de desestabilización encabezada por el Mercurio, y sobre todo, a partir del 11 de septiembre, se lanzó dentro del país y fuera del país toda una imagen de que iba Chile, como dijo en sus memorias publicadas en el 74 Kissinger, esparcidas por todo el mundo: Allende preparaba un golpe militar. Evidentemente, esa comunicación del 8 de septiembre desbarata el fundamento de esa campaña mediática lanzada por toda la propaganda norteamericana y sus aliados por el mundo. Y dentro de Chile, ustedes recordarán el llamado Plan Z, por el cual centenares y miles de chilenos fueron torturados, algunos, muchos, hasta la muerte, a partir de la publicación en la cadena del Mercurio de listados de personas que iban a ser asesinadas por el gobierno de Allende, empezando por una cena o un almuerzo que el presidente iba a organizar con todos los jefes militares. Y en un momento dado decía la campaña en los medios de comunicación que los únicos que en ese momento se publicaban, que eran, ustedes los conocen, el Mercurio y La Tercera, bando número 12 del gobierno, solamente esos dos, de la Junta Militar, podían salir. En un momento determinado, el presidente salía del almuerzo y era la señal para que asesinaran a todos los militares allí reunidos. Ese, digamos, algunos elementos del Plan Z. Pues bien, la comunicación del 8 de septiembre demuestra precisamente lo contrario. La posición del presidente era una solución política. Y se ha dicho efectivamente que, y yo lo observo desde la distancia, como el debate que está en curso en Chile
no solamente en la derecha, sino también en parte de la izquierda, habla de las consecuencias del golpe desde el punto de vista de los derechos, digamos, humanos de primera generación, el derecho a la vida y el derecho a la integridad. No hablan prácticamente nada de los derechos humanos de segunda generación, que son los que se estaban poniendo en práctica en el gobierno de Allende, es decir, los derechos sociales y económicos, que fueron sistemáticamente desconocidos y destruidos en lo que se había avanzado durante la dictadura militar. Derechos de segunda generación que todavía hoy están sufriendo en Chile de manera aguda. Y se silencia igualmente toda la dinámica anterior al 11 de septiembre, que está buscando precisamente crear la atmósfera psicológica para justificar lo injustificable. Y, sin embargo, 50 años después, hay dos constataciones que hacer. Primera, que dentro de Chile lo que se sabe de la conspiración para provocar el caos, y entre comillas, caos, y como precipitante o justificante de una insurrección militar, lo que se conoce viene de afuera, sustancialmente. En Chile se han sufrido las consecuencias, pero las claves, la información básica, la han proporcionado los sectores del Partido Demócrata de Estados Unidos, que desde el gobierno, el Ejecutivo, Clinton y Obama en particular, o desde el Parlamento, la Comisión Church ya mencionada, o la enmienda Hinckley del año 2000, han ido desilvanando y haciendo público el motor de la dinámica ¿hacia qué? Hacia el colapso del Estado democrático de Chile, que empieza en el año 70, antes de que el presidente Allende haya asumido la presidencia. Y en particular, la destrucción del ejército, lo que yo llamo el ejército republicano de Chile. Un ejército que tenía desde su fundación histórica, desde el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, tenían sus constituciones y en su práctica que nadie podía ser nombrado coronel con capacidad de mandar un regimiento, o capitán de navío con capacidad para mandar a un buque de guerra, si previamente no contaba con el visto bueno de un órgano representativo de la soberanía popular y nacional. Era el Senado. Esa norma está vigente hasta el año 73. Y otra norma igualmente vigente en todas las constituciones es que nadie podía ser general o almirante si no era por nombramiento del jefe del Estado, que podía, era un cargo de su confianza, que igual que podía nombrarlo, podía cesarlo. Esa facultad está presente en la práctica y en las constituciones hasta el año 73. Hoy han desaparecido. En ese sentido, hoy siguen desaparecidas. Los mandos hasta coronel y general se promueven dentro de la propia jerarquía militar y el presidente no tiene la facultad de destituir a un general o un almirante si no es con el previo acuerdo del Senado, cosa que es prácticamente inviable. Por eso digo que lo que se lanza desde el año 70 es ese ataque al ejército republicano y que se focaliza en el aislamiento y el desbordamiento de la oficialidad democrática, de la oficialidad constitucionalista, como se decía en aquella época, que yo quiero ser enfático al respecto. Si Allende asume la presidencia y si el gobierno se prolonga durante 3 años, es porque realmente existía dentro de las Fuerzas Armadas esa oficialidad. Que había elementos conspiradores y elementos de extrema derecha y conservadores y golpistas, siempre lo he sabido, pero en el ejército de Chile también, indudablemente. Ahí estaba Bior en el año 69 y ahí estaba Ariosto en el gobierno de Aguirre Cerda, pero la jerarquía institucional del ejército en particular era capaz de sofocar esos soldados perdidos que entraban en la dinámica conspiradora.
Y todavía en el año 73 había oficiales demócratas y constitucionalistas en las tres ramas de las Fuerzas Armadas y en Carabineros. Recordaré que el comandante en jefe de la Fuerza de la Marina fue leal al gobierno hasta el último día. Recordaré que el director general de Carabineros y su número 2, el general Urrutia, estaba conmigo junto al presidente dentro del Palacio de la Moneda. Recordaré que había generales que comandaban las tropas de Santiago hasta la tercera semana de semana de agosto, y que eran constitucionalistas igualmente. Recordaré a los generales y capitanes de la Fuerza Aérea torturados en la Academia de Guerra Aérea precisamente por ser constitucionalistas. Y no me cabe duda que muchos más, porque si ustedes observan la dinámica del 11 de septiembre, a las 8:30 el primer bando, y yo escuché por radio el portátil que llevaba y que le comuniqué al presidente del contenido, lo firmaban un autoproclamado comandante en jefe de la Marina, es decir, la primera vez en la historia de Chile que un subordinado derroca al comandante en jefe de la Marina de Guerra, y piden al señor presidente de la República que ceda la legitimidad, ¿no? El lenguaje jurídico lo uso yo, ellos usan que ceda su alta jerarquía, su alta autoridad a la Junta Militar. La legitimidad fundamental. Buscaban la legitimidad, que es a lo que se negó el presidente. La legitimidad democrática, popular y constitucional, Allende no se la cedió a los sublevados. Pero eso son las 8:30 de la mañana. Es después de 2 horas de combate, y cuando por primera vez se oye por las grabaciones que se conocen que Pinochet da la orden de estado de sitio. Es de proclamar estado de sitio. 2 horas después, vale decir, si Allende hubiera cedido la presión, en el primer bando no estaba el estado de sitio. Y sin embargo, cuando se proclama el estado de guerra, es el día 12, no estaba en el día 11. El estado de guerra significa que todo soldado u oficial que incumpla una orden es susceptible de fusilamiento inmediato, consejo de guerra y ejecución. Es decir, esa proclamación del estado de guerra va dirigido fundamentalmente a la inmovilización de lo que pudiera haber dentro de las Fuerzas Armadas de incomprensión o de insatisfacción por lo que estaba pasando. Y sobre todo, yo lo vinculo a un rumor que empezó a circular el día 12, que venía desde Buenos Aires, diciendo que el general Prats marchaba desde Concepción al frente de tropas para sofocar el levantamiento en Santiago. Es en ese contexto cuando se proclama el estado de guerra. Pues bien, si eso está pasando el día 11, pudo haber pasado en otra forma, y de hecho pasó en el mes de octubre del año 70. ¿Y por qué fracasa en el año 70 el golpe y prospera en el 73? Hay que ir no solamente a los factores, digamos, coyunturales o circunstanciales, sino que hay que ir también a la dimensión personal. En el golpe del 73, los servicios norteamericanos habían cooptado y financiado y pagado al comandante en jefe de la Marina de Guerra, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, al general en jefe de la guarnición del Ejército en Santiago, al director general de Carabineros. Todos estaban en el golpe del año 70. Y fracasó. ¿Por qué? Porque el jefe del Ejército, y en Chile no era posible un golpe de Estado sin el Ejército, y el Ejército tenía una estructura vertical de mando, se opuso a seguir las órdenes que llegaban de Washington de impedir el normal funcionamiento de las instituciones. ¿Y hasta cuándo duró el gobierno del presidente Allende? Mientras hubo al frente del Ejército un comandante en jefe que estaba en coherencia con esa doctrina que se llamaba, precisamente, tomó el nombre de doctrina Schneider.
cuando uno lee la documentación confidencial en su momento, y que hoy ya es accesible, de lo que las instrucciones que se ponían en marcha desde Washington, uno se da cuenta de que, lo estaba leyendo hace pocas horas, de que a fines de julio y comienzos de agosto del 73, en esos cables, se dice que el principal obstáculo para que la dinámica golpista desemboque en algo concreto es el comandante en jefe del ejército. Y se plantean secuestrarlo o matarlo. Y claro, dicen, el problema está que tenemos con el precedente de lo que pasó con el general Schneider, pues esto podría fracasar. Bueno, las circunstancias fortuitas hicieron que el general Prats renunciara el día 24 de agosto, y junto con él los dos generales clave para frustrar el golpe, que era el general jefe de la segunda división con sede en Santiago y el general que comandaba los institutos militares. Y el propio Pinochet, en su libro lleno de mentiras, por lo demás, el día decisivo lo dice: sin esas dos divisiones, la división del general Pickering y del general Sepúlveda Esquela, yo no hubiera podido dar el golpe. Lo dice él mismo, porque eran los que tenían el comando directo de las tropas en Santiago. Por eso digo que es la destrucción, el colapso del Estado, la institución del Estado, instituciones políticas, a través de la destrucción del ejército republicano, entendido por republicano subordinado a lo. Y en el libro de Gonzalo Marner, esto está explicado a través de la manera en cómo se expresa Gonzalo en el contexto político, social y económico en que lo sitúa. Pero yo voy a partir en mi reflexión sobre el libro y obviando muchas cosas que pensaba decir, pero que ya han sido perfectamente explicadas por mis predecesores, en la página 48 de su libro, cuando habla de que podría parecer hoy, digamos, extravagante que el gobierno norteamericano dijera el 5, no más exactamente y más precisamente, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un análisis al presidente Nixon, que lleva fecha 5 de noviembre de 1970, es decir, el día siguiente de la toma de posesión del presidente Allende, y que dice que el comienzo del gobierno de Allende, su eventual consolidación, iba a amenazar el balance de las potencias mundiales, el equilibrio mundial, que podía significar, por su efecto de irradiación, sobre todo en Europa Occidental y particularmente en países de la OTAN, como era Italia, como era Francia, que podía cambiar la situación geopolítica del mundo. A Gonzalo Marner esto le parece hoy extravagante. Hoy puede parecer extravagante, pero en aquel momento no. En aquel momento no, porque a Santiago vino François Mitterrand, que era líder de los socialistas franceses y después presidente de la República Francesa, en el año 71, y yo fui el intérprete de las conversaciones entre el entonces diputado Mitterrand y el presidente Allende. Venía a estudiar cómo Allende había llegado al gobierno y cómo se estaba manteniendo en el gobierno. Y en Italia, bueno, se hablaba de espagueti a la salsa chilena, hasta que se seguía el procedimiento en Chile de una forma tan estrecha que llamaba la atención y como algo muy peligroso por parte de Estados Unidos. ¿Y por qué era así? Bueno, yo lo entendí perfectamente. Yo venía de París, yo hice mi tesis, estudié, los datos los estudié en mi viaje a Chile en el año 68, pero lo defendí en la Sorbona el día 7 de julio del año 70.
una conclusión que llamaba la atención a todo el mundo y nadie compartía, de que Allende podía ganar las elecciones. Yo estaba convencido de que esa era la gran posibilidad que podía aportar el proceso chileno. Y recuerdo ayer, cuando me incorporé a la campaña del presidente el día 15 de julio, a su equipo personal, y como conversaba, compartía el trabajo con los representantes de los partidos políticos junto al candidato en ese momento. Y el Partido Comunista tenía como representante en ese círculo directo al entonces diputado Orlando Millas. Recuerdo un día en la preparación de una intervención del candidato que yo expuse más o menos lo que son los puntos centrales del primer mensaje del presidente del Congreso, el 21 de mayo del año 71, bajo el nombre Vía Chilena al Socialismo. Era una conversación en que estaba presente el secretario del doctor Allende, Miguel Labarca, estaba el diputado Millas, estaba yo. Y cuando terminé de exponerlo, el comentario que me hizo Millas, muy respetuoso y perfectamente afectuoso, Chile no es el ombligo del mundo. No le había convencido de que lo que estaba en juego en esa elección era estamos hablando de agosto del año 70, es lo que tres meses después, en noviembre del 70, Kissinger en su mensaje a Nixon decía que podía amenazar los equilibrios y los balances geoestratégicos del mundo. Pues bien, viendo desde el punto de vista geopolítico lo que pasó en Chile entre el 70 y el 73, también hoy podemos, y debe decirse porque es público y manifiesto, cuáles son los vectores que fueron puestos en marcha para conseguir destruir el ejército constitucional de Chile y hacer colapsar el Estado democrático de Chile. Y el libreto está escrito, accesible y publicado. Son los mecanismos que se aplicaron en el golpe del año 84 en Indonesia, el llamado Plan Yakarta, y el golpe contra Goulart del año 85, perdón, estoy cambiando la década, contra Sukarno en Indonesia el año 1964, y contra Goulart el año 1965. Yakarta, Jorge los recordará, quienes tienen nuestra edad, se acordarán de ello, los muros de Santiago, en el centro, donde yo vivía, había un eslogan que aparecía en todas partes, que se llamaba Yakarta. Yakarta viene, Yakarta llega. ¿Qué significa Yakarta? Yakarta es una operación que provoca contra el gobierno de Sukarno, que era un líder de los países no alineados, que tiene este instrumento de acción: secuestrar a varios generales y matarlos. Y provoca una reacción militar de tal envergadura que auspicia el derrocamiento del gobierno. Y una vez producido el derrocamiento, lanzar una campaña de exterminio masivo y sistemático de los partidarios de Sukarno. Eso es Yakarta. Pues bien, el atentado contra el general Schneider, pocos años después, es la adaptación a las circunstancias de Chile de Yakarta: secuestrar al comandante jefe del ejército y lanzar una campaña mediática a través del Mercurio de que el responsable de ese secuestro era la extrema izquierda, y provocar dentro del ejército la reacción natural y esperable en esas circunstancias. El segundo elemento es el segundo factor que está aplicado en Chile, es en relación con el derrocamiento de Goulart el año 65 en Brasil. El precipitante fue una reunión entre el precipitante que usaron como excusa para el golpe, una reunión del presidente Goulart con suboficiales de la Marina y del Ejército.
que el alto mando consideró que era una falta de respeto o un quebrantamiento de la línea jerárquica de las Fuerzas Armadas. Observen ustedes, los que vivimos en aquel momento, cómo se preparó mediáticamente en los medios, siempre aparece el Mercurio, el que dos diputados de la Unidad Popular se reunieran con suboficiales de la Marina que estaban denunciando que había una conspiración golpista. El libro de Gonzalo Marne menciona a un pariente suyo que era comandante del buque insignia de la Marina de Guerra en ese momento, el almirante Latorre, que el servicio secreto de la Marina estaba siguiendo lo que estaban haciendo los suboficiales en cuestión. En ese sentido, pues, está presente en Chile en el año 73 el precedente para justificar el levantamiento contra Goulart. Solamente que el presidente Allende lo conocía perfectísimamente, el presidente. Uno de sus más íntimos amigos, y al cual yo admiro mucho, era Darcy Ribeiro, que vivió en Chile en esos meses y que había sido primer ministro de Goulart, precisamente, que le explicó muchas veces, estaba presente en las conversaciones, la influencia que tuvo esa reunión de Goulart con los suboficiales como pretexto para el golpe. El segundo factor del golpe en Brasil, que se traslada a Chile, es lo que se llama la Brother Sun, la operación Brother Sun. La operación Brother Sun significa que una unidad comandada por el general Fillo, en el sur del país, marcha sobre Río para derrocar al gobierno. Y ante el temor de una división de las Fuerzas Armadas, el resto de las Fuerzas Armadas se une a esa marcha y cae el gobierno. Bueno, eso es lo que pasó en Chile. Se aplicó a Chile de la siguiente manera, a través de la Marina de Guerra en este caso. La Marina de Guerra, la Infantería de Marina, tenía que marchar sobre Santiago y a partir de ese momento el resto de las Fuerzas Armadas, para evitar la confrontación, se sumaba al golpe. Las razones que yo tengo para sostener esto son dos. Una, en el mes de octubre del 73, algo más de mes y medio después del golpe, yo tuve una reunión con el principal asesor de política exterior de Brezhnev, Alexandrov, que me contó que los servicios secretos de la Unión Soviética habían detectado en la base naval en Panamá que habría un golpe en Chile en el mes de junio. Esto lo habían detectado muchos meses antes, cuando llegara la escuadra chilena, la escuadra norteamericana a las costas de Chile, sobre pretexto de participar en la operación UNITAS. Pero como la escuadra no salía, pues finalmente se olvidaron del tema, no le dieron mayor importancia a esa información. El segundo el índice que tengo es una conversación en el año 89, yo vivía en Washington, con una persona del Congreso de Estados Unidos que había tenido acceso a documentación no publicada del informe Church, de la Comisión Church, y que me decía, hay documentos que nunca se conocerán, nunca serán publicados. ¿Y cuáles? Pues precisamente la participación de la escuadra norteamericana en el golpe de Estado. Yo dije, ¿por cómo? ¿Por qué? ¿Cómo nos dispararon? Que no, pero tenían los servicios de comunicación, incapacidad de interceptar los servicios de comunicación en Chile. Pues bien, es precisamente la Marina la que está llevando adelante el punto de lanza, el lanzamiento del golpe, pero se encontraba a fines del mes de agosto con que la presión que hicieron sobre el comandante en jefe, el almirante Montero, para provocar su dimisión, como habían logrado 2 semanas antes el general Prats en el ejército, el almirante Montero, de acuerdo con el presidente Allende, se negó a dimitir. Y el problema que tenía Merino es que él no quería ser el primer marino de la Marina de Guerra de Chile que se sublevaba contra su superior. Quería ser comandante en jefe en el momento que lanzara la operación sobre Santiago. No lo lograron, porque Merino
el comandante Montero se negó a dimitir. Y, bueno, voy a dar un salto y me sitúo en la fecha del 7 de septiembre, que es la reunión, el momento en que ya la escuadra norteamericana está en las costas de Chile, y la información que llega a Santiago de que los almirantes van a dar el paso, y el presidente Allende envía al jefe del ejército a Valparaíso a persuadirles de que no rompan la disciplina y que no se subleven y no provoquen lo que sería el desarrollo, la consecuencia de esa sublevación. Y es esa fecha, en esa reunión del 7 de septiembre, cuando ya allí reunidos, Pinochet con los almirantes resuelven dar el golpe. Y es el 8, ese cable al cual yo me he mencionado antes, esa información al presidente Nixon que acaba de ser revelada hace unos días, cuando ya por primera vez dicen que el golpe es inminente. De forma que ahí se ve desarrollando lo que menciona y estudia Gonzalo en su libro y ha expuesto antes Jorge Arrate, cómo la secuencia de hechos está dirigida desde Estados Unidos y puesta en ejecución con los medios. Justamente hace apenas 3 horas estaba yo leyendo un informe del día 28 de julio del año 73, en que, confidencial en su momento, en que aparece lo que era jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, de las 3 ramas, que era el almirante, bueno, ahora me acordé, el jefe del Estado Mayor Conjunto, que está diciendo que le está comentando a Villarín, que era líder de los camioneros, que no debían ponerse en paro todavía porque el Estado Mayor Conjunto estaba preparando bajo un plan conjunto de las 3 ramas llamado antiinsurreccional, y cuando estuviera listo es cuando podrían entrar en huelga los camioneros. Ahí se ve la articulación entre el oficial golpista y la huelga de camioneros. Y detrás está Estados Unidos, está el gobierno de Estados Unidos. Pues bien, no es accidental la doblez, porque ese plan se llamaba el Plan Hércules. El presidente Allende, en la reunión de trabajo del 10 de esa 11, evocó la posibilidad de aplicar en defensa del gobierno el Plan Hércules, que era un plan antiinsurreccional, que fue presentado al presidente como un plan para sofocar un eventual levantamiento como el que se había producido unas semanas antes, el día 29 de junio, en el Tanquetaz, ¿no? Y hicieron el trabajo, la preparación del plan anti-insurreccional, solamente que en el momento de aplicarlo, en vez de dirigirlo frente a los insurrectos, lo dirigieron contra el gobierno y contra los apoyos del gobierno. Bueno, el mundo ha cambiado desde entonces relativamente. Las circunstancias geopolíticas hoy son distintas y lo que, en relación con lo que yo escucho de Chile de hoy y de Europa de hoy, el factor dominante es como esa visión geopolítica que significó la tragedia para Chile y para muchos otros países, está igualmente aplicándose en estos momentos de forma violenta en la propia Europa. Después de la guerra de Ucrania, lo que hay es la aplicación de la doctrina de Mackinder, famoso geopolítico británico de comienzo del siglo XX, consistente en evitar una fractura que separe la Rusia de entonces, hoy hablo del comienzo del siglo XX, y Alemania y la Europa del Oeste. Bueno, la aplicación de esa doctrina Mackinder es la que está detrás de la guerra actual, solamente que hay una diferencia en relación con el momento en que se concibió y teorizó esta doctrina y el momento actual, que son las armas atómicas. Y frente a esa dinámica geopolítica
el mundo está reaccionando de manera distinta según las regiones. Pero indudablemente no cabe duda que también eso va a incidir en la América Latina actual y en Chile, de una forma directa o indirecta. Entonces, esas reflexiones son las que me sugiere la lectura de esta frase del libro de Gonzalo Marnell. Bueno, podría estar hablando horas, eso no le voy a fatigar mucho más, sobre las sugerencias que me plantean muchas otras reflexiones y comentarios de Gonzalo Marnell, que yo recomiendo precisamente porque está articulando los factores políticos, sociales y económicos de aquella época y la situación actual de Chile en una perspectiva cara al futuro que yo comparto fundamentalmente. Tan solo haré, para terminar, unas cuantas precisiones que creo que pueden ser útiles para algunos puntos. Por ejemplo, en la página 38 menciona una visita de Allende, ya elegido, ya 7 de septiembre, al presidente en ejercicio Eduardo Frei. No, no sé cuál pueda ser la fuente de esa información. Allende y Frei, que habían sido muy amigos en el 64, Allende le retiró la palabra porque le reprochó que como candidato a las elecciones presidenciales del 64, Frei hubiera tolerado la campaña del terror contra Allende tan llena de mentiras. El primer encuentro entre Allende y Frei después del 64 es el día del atentado contra el general Schneider, 22 de octubre, en que se presenta en la Moneda y le exige al presidente en ejercicio que sofoque el golpe de Estado que se estaba desarrollando. Otra precisión, sobre ese momento del mes de septiembre hay muchas fábulas, concretamente las memorias de Gabriel Valdés en relación con Allende y Frei y el propio Valdés en el mes de septiembre son todas imaginarias. Y otro punto que igualmente quisiera mencionar es el del nombramiento del general Prats como sucesor del comandante en jefe asesinado, el Schneider. Cita Gonzalo una fuente al respecto de que, creo que la cita, de que Frei habría nombrado a Prats sin consultar al candidato que había ganado las elecciones, su sucesor, a Salvador Allende. Pues no fue así. Hubo una reunión después de la muerte de Schneider entre ya el presidente votado por el Congreso Pleno, que el presidente saliente, en el que Frei le pregunta a Allende a quién quiere que nombre comandante en jefe. Y Allende le pregunta, ¿quién es el siguiente general en jerarquía al general Schneider? Frei responde, el jefe de Estado Mayor, general Carlos Prats. Y Allende le dice, pues a este nombra a Prats comandante en jefe del ejército. Y Allende me contaba la sorpresa, la reacción de sorpresa de Frei, que hombre, si a mí me habían dicho que querían nombrar al coronel X, es decir, Allende comentaba, si yo hubiera dicho que hubiera nombrado al coronel X, se levantaba evidentemente el ejército inmediatamente, era descabezar a todo el ejército, al ejército de Chile. Estaba tendiendo una trampita, ¿no? Una trampa Frei a Allende con ese nombramiento. Es la interpretación que tenía Allende de esa conversación. Y la conclusión a la que yo llego es que felicito a Gonzalo por haber publicado ese libro. Estoy de participar en la universidad en este motivo y simplemente hacer un recuerdo a su padre, con el que me unió una gran amistad, y igualmente a su abuelo, porque yo en mis estudios sobre Chile los empecé justamente leyendo las obras del economista que era su abuelo, una saga de economistas. Enhorabuena y muchas gracias por la atención.